La desestabilización en el mercado negro tiene impactos irreversibles en la inflación y el abastecimiento, advirtió este jueves en su red social Twitter el economista Luis Vicente León. Pero ¿a qué se está enfrentando Venezuela económicamente hablando? Para analizarlo hacemos contacto vía Skype en vivo y directo con el también presidente de la encuestadora Data Análisis, Luis Vicente León. Buenos días, profesor. Buenos días, encantado de hablar contigo. Gracias por acompañarnos en Noticias en Vivo. ¿A qué se debe este desbocado incremento del dólar en Venezuela? Bueno, mira, como todas las variables económicas, eso no tiene un solo factor, son multifactoriales, muchas cosas impactan el dólar. Pero yo creo que hay un primer elemento, sin duda, que tiene que ver con digamos, la distorsión económica que tiene el país, la falta de confianza de los actores en el bolívar, que está perdiendo valor galopantemente en una inflación que no para y que lejos de ir, digamos, haciendo su clímax, parece, digamos, un circuito infinito, sin que nadie tome decisiones serias para mandar un mensaje de que va a resolver el problema. El gobierno no asume un modelo de ajuste, no asume un modelo de cambio, prácticamente le está diciendo a la población: no me importa lo que esté ocurriendo, yo sigo. Los únicos discursos son discursos políticos y no discursos económicos en el plano de la racionalidad, y eso por supuesto amplifica todas las distorsiones y también las inquietudes que el mercado tiene. Pero si le mezcla a eso la crisis griega, pero además también los problemas que están, digamos, surgiendo en la economía china, los inversionistas se ponen todavía más nerviosos en términos de lo que puede ser, digamos, el impacto final sobre la economía venezolana. Eso es lo que podríamos llamar los factores, digamos, convencionales, los factores económicos que explican la crisis y la presión de demanda en ese mercado. Pero hay un segundo problema, y el segundo problema es que ese mercado, que llamamos mercado negro, es un mercado, primero, muy pequeño, oscuro, ilegal, que no es transparente y que es absolutamente imposible que alguien pueda saber realmente cómo se está comportando o cuál es el tipo de cambio al que se hacen esas operaciones, porque la mayoría de esas operaciones son operaciones secretas, son operaciones que no se registran en ningún lado ni que nadie pueda hacerle seguimiento. Por lo tanto, existen algunos indicadores y algunos sistemas, páginas web, etcétera, que tratan de buscar algunas alternativas para entender el comportamiento de ese dólar, que si en la frontera con Colombia, o sea, ¿qué ocurre? Que esos son mercados hiper pequeños que pueden estar completamente alterados. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en la frontera colombo-venezolana puede estar alterado por, digamos, el contrabando de extracción de gasolina, puede estar alterado por el lavado de narcotráfico, donde se pueden hacer operaciones donde la lógica económica se pierde. Y entonces, cuando tú tomas ese valor como el valor referente de todo el mercado negro, da pie para muchísimas manipulaciones también de operadores cambiarios que les interesa subir o bajar ese tipo de cambios. De manera que esa mezcla de un modelo inadecuado con la manipulación evidente en el mercado cambiario, pues hace esta especie de cóctel Molotov que estamos viendo. Hablaba usted en su cuenta de Twitter de una tormenta perfecta. ¿A qué se refiere? Claro, si tú analizas esto que hemos hablado, ¿qué tienes en el país en este momento? Tienes una crisis, lo que los economistas llamamos crisis de shock interno, que es nada más que un modelo económico implementado por el gobierno que no es positivo, que es un un modelo demostradamente malo, pero no solamente en Venezuela. No hay un solo país del mundo que pueda mostrar con éxito un modelo de control, de cambio, de precio, de hostilidad frente al sector privado, de controles de frontera para resolver el problema. Eso es absolutamente inexistente. Entonces, ese modelo lo único que hace es generar todos los estímulos para que ocurra lo que luego el gobierno llama guerra económica. Es decir, hay contrabando, por supuesto que hay acaparamiento y especulación, y también hay sobreexplotación de mercancías. Es decir, hay un montón de problemas que son hijos del control y del intervencionismo estatal. Es decir, ahora, a eso le mezclas ¿qué?
le mezclas una caída brutal en el precio del petróleo. Es decir, que también es lo que podríamos llamar una crisis por choque externo. El gobierno no es culpable de la caída en el precio del petróleo, pero el precio del petróleo está cayendo dramáticamente, y en un país que es hiperdependiente de la actividad petrolera, por supuesto que eso significa que tiene mucho menos dinero para poder enfrentar su crisis. Pero si además tienes crisis en mercados tan relevantes para Venezuela como China, o que tienen imagen y afectan la imagen en la deuda externa venezolana, como es el caso de Grecia. Pero si además de todo esto le metes la manipulación del mercado negro, un mercado negro muy pequeño, pero también hipersensible a las manipulaciones de los agentes que quieren hacer, digamos, trampa con el proceso. Pero termina esta tormenta perfecta con un gobierno que no toma decisiones. O sea, ni siquiera podemos decir que el problema del país es lo que el gobierno está haciendo, sino lo que no está haciendo. Es decir, no está tomando decisiones, no está enfrentando la crisis económica, no está entrando al modelo económico, no está proponiendo cambios, no está generando negociaciones en el entorno, ni con los sectores privados, ni con los sectores productivos, ni con el sector político, ni con el país. Bueno, obviamente esa mezcla completa es una tormenta perfecta que te está llevando a donde estamos yendo. Es decir, a una crisis de grandísimas dimensiones que ubican a Venezuela en una inflación claramente superior a 120% en este momento, proyectando cerca de 140 o 150% de inflación este año, con caída más de 6% del Producto Interno Bruto, y por otro lado, un déficit fiscal brutal que puede llegar a ser al final del año 20%, que se está rellenando ¿con qué? Se está rellenando con dinero absolutamente de barajita, de monopolio, que produce el Banco Central sin que hayan bienes ni servicios que lo respalden. Y eso, por supuesto, te conduce a una inflación absolutamente desbordada, que si no resolvemos de inmediato, sin duda va a llevarnos a una inflación de 4 dígitos en el año 2016. Sumado a la fuerte devaluación del bolívar, este jueves también se conoció que el gobierno de Nicolás Maduro hizo un nuevo retiro de los ahorros que tenía en el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se sabe de este retiro y si existe riesgo de default en Venezuela? No es solo este retiro. Fíjate, las reservas internacionales de Venezuela cayeron más de 7.000 millones de dólares entre marzo y mayo. Y eso ocurrió, obviamente, porque también hay una caída muy significativa en los ingresos petroleros que ponen en drama el flujo de caja venezolano. No es que solamente el gobierno tiene un problema con su modelo, pues también es verdad que los ingresos del país están caídos prácticamente en caída libre. Pero ¿qué pasa? Tú tienes una caída de 7.000 millones y eso ocurrió mientras el gobierno endeudó Citgo por 2.500 millones de dólares. Vendió o cobró la deuda de República Dominicana con descuento y recibió cerca de 2.000 millones más. Hizo operaciones de swap con oro de las reservas internacionales por 1.000 millones más. Y ahorita estamos hablando de 1.500 más de derechos especiales de giro. Eso quiere decir que el gobierno se ha raspado 7.000 millones de dólares de sus reservas. Se raspó 7.000 de sus reservas, pero además vendió o consiguió dinero prestado por 7.000 más. El hueco es de 14.000 millones de dólares y no pasa nada. Pero, por supuesto, no puede pasar nada porque tú estás haciendo eso y no estás corrigiendo los errores que generan el problema, la causa del problema. Sigues vendiendo tus dólares a 6.30 y a 12 bolívares por dólar, que es un absurdo. Por supuesto, la demanda de dólares a 6, a 12 y también a 200. Es una demanda infinita. Cualquier población quiere los dólares que tú le quieras dar a 6.30, a 12 o a 200. No hay límite a esa demanda porque se pueden vender este día, hoy, a más de 600 bolívares por dólar si tú agarras un dólar de 6, de 12 o de 200. Pues ¿quién no lo quiere? Todo el mundo lo quiere para operar en arbitraje y venderlo en el mercado negro. Por eso, si tú no resuelves el problema de base, si tú no sinceras el mercado cambiario, pero por otro lado, si tú no acuerdas, negocias, dialogas, estimulas al sector privado, que es lo único que está generando, sustituir la producción privada venezolana por producción pública, que más allá
de los debates ideológicos son muy simples de seguir. Es decir, ¿qué pasó cuando expropiaste Sidor? Que no hay cabillas, que la producción ha caído en caída libre. ¿Qué pasó cuando expropiaste cemento? Que no hay cemento. ¿Qué pasó cuando expropiaste las empresas torrefactoras de café? O los centrales azucareros, que no hay azúcar y no hay café. Pero además, las importaciones han sido sustituidas, las importaciones privadas por importaciones públicas. ¿Y cuál es el resultado? Que las importaciones públicas son 4 veces menos eficientes que las importaciones privadas para poder producir oferta en Venezuela. Bueno, entonces si tú no estás haciendo nada ahí, que es el origen del problema, bueno, tú puedes pedir prestado lo que te dé la gana. Puedes vender, no sé, lo que tú puedes vender margarita, si tú quieres. Pero si tú no estás resolviendo el problema de fondo, a la larga vas a tener exactamente el mismo problema. Te vas a raspar todos los dólares que tú estés vendiendo en el mercado, que tú estés endeudándote en el mercado, porque tú no estás resolviendo el problema de verdad. Profesor, por último, ¿a qué debe atenerse la población venezolana al corto plazo? Es obvio que nosotros ni siquiera hemos llegado al clímax de la crisis. El problema va a ser mucho peor en términos de inflación y va a ser mucho peor en términos de abastecimiento, porque no se están tomando las medidas para poder estimular la oferta. Aunque incrementar las importaciones públicas no va a resolver el problema de oferta en Venezuela. Todo lo contrario, aumenta la ineficiencia y la corrupción. Expropiar empresas o intervenir procesos de distribución solo acelera el proceso de ineficiencia en los sectores productivos y habla de una incapacidad mayor para poder abastecer el mercado. Y mantener el financiamiento del hueco fiscal con dinero de Banco Central producido sin respaldo, sin que realmente eso esté atado a la producción en Venezuela, lo único que hace es pulverizar más el valor de la moneda, producir inflación y provocar que el mercado negro siga creciendo. De manera que no son buenas noticias las que tenemos, a menos que el gobierno tome una decisión racional, que por cierto también tendría costos muy importantes a corto plazo, pero al menos serían costos que estarías pagando para resolver el problema y no costos que simplemente estás exponencialmente poniendo sobre la mesa. Agradecemos a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, economista, por acompañarnos en Noticias en Vivo. Muchas gracias.